Bueno, ante todos, gracias por darnos el tiempo para esta entrevista. ¿Sí nos puede proporcionar su nombre? Sí, mi nombre es Jorge Antonio Ortiz Ramírez, ¿Qué tal? licenciado. Jorge Muy Antonio. bien, muy bien. Bien, ¿cuál es el cargo que tiene en la empresa que labora? Gerente general. Aquí esta pregunta es importante porque ¿cuáles son las funciones y responsabilidades en su cargo? Ok. Aparte de administrar la empresa y decidir los proyectos, pues también soy líder de proyectos, soy el arquitecto y ocasionalmente programador también. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia en este área? Como desarrollador en general llevo 23 años programando. Ya como un arquitecto consolidado poco más de 10 años. ¿Cuál es el perfil profesional de un DBA? Debe conocer perfectamente lo que es estructura de datos. Debe dominar el manejador de base de datos. Debe conocer estrategias de respaldo principalmente. Debe saber resolver contingencias como corrupción de datos. Y debe crear una estrategia preventiva, ¿verdad? Como les comentaba, de respaldo de base de datos. Okay. ¿Qué sistema gestor de base de datos maneja? Usualmente es SQL Server. SQL Server. ¿Por qué cree que es producente utilizar este sistema gestor de base de datos? Por la implementación tan sencilla que es y es gratuito además. Manejamos la versión express hasta 10 GB nos permite y ningún cliente ha llegado a esa capacidad. ¿Trabaja en equipo con algún programador? Sí, tengo aquí 3 programadores. ¿Qué tan difícil es asegurar una base de datos? Creo que teniendo los conocimientos necesarios no es difícil. En varios niveles lo puedes asegurar, ¿verdad? Desde encriptación hasta contraseñas seguras, pasando por configuración de ruteadores, etc. ¿Qué métodos de seguridad existen para una base de datos? Hay muchos, principalmente es basado en el más clásico niveles de usuario, en contraseñas seguras, pero también hay otros, por ejemplo, hacer acceso indirectamente a través de arquitectura SOA con un web service. ¿Cuál método de seguridad cree que sea el más difícil de aplicar? Pues no hemos encontrado alguno difícil, tal vez por el nivel de base de datos que manejamos, base de datos encriptadas, que es una estrategia que maneja SQL Server, pero solamente lo permite a través de licencias Enterprise en adelante. Adelante, ok. Versiones más arriba, ¿no? Así es, y son más costosas. ¿Usted ha realizado monitoreo y auditorías de base de datos? Sí, lo he hecho. Por ejemplo, hace tiempo hice alguna auditoría en Coca-Cola. Y ahí el problema pues, era la aplicación y el terrible diseño de la base de datos. Había un problema con el... Básicamente tenía una base de datos sin índices. Ok. Básicamente a algún genio se le ocurrió crear un índice compuesto de todos los columnas de cada tabla. Había un índice único y usaba, por ejemplo, había consultas que usaban como índice, como búsqueda, la columna número 10 del índice. Y en esa situación el DBMS no utiliza búsqueda indexada, hace búsqueda secuencial. Si no usas todos los campos anteriores, no puedes usar un índice. ¿Qué herramientas existen? No, eso ya lo pregunté. ¿Usted realiza bitácoras para las bases de datos? Sí. De hecho, nuestro sistema principal, nuestro software, el bolillo que le llamamos, tiene una bitácora. Y ahí se registra cada paso que da el usuario del sistema. Desde que entra a una pantalla, modifica o cancela, borra, agrega un registro. Siempre está registrando ahí. Ahorita tenemos una situación con un cliente, por ejemplo. En el zona transa tiene que podemos verificar en la bitácora que está registrado como cobranza, que no coincide con la fecha de cobranza. Y que la fecha de bitácora sí es actual. Entonces, ahí cayeron. Entonces ahí cayeron ya. En la siguiente pregunta, ¿usted realiza espejos para las bases de datos? Espejeos no es una estrategia que por ahorita sea muy viable económicamente para una pyme. ¿La pyme? Algunos sí lo tienen, pero lo hacen a nivel de hardware. A nivel de hardware con discos en espejeos sí se puede. ¿Usted ha utilizado migración de base de datos? Sí, hemos migrado de MySQL, algunas bases de datos de Interbase, de Access, que son las más generales, hacia SQL Server. Okay. Y ya como pregunta final sería, ¿qué le recomienda a los futuros administradores de base de datos
ya sea alguna experiencia que usted haya tenido, problemas, vaya. Primero, que dominen lo que es la teoría de estructura de datos, sobre todo árboles B y árboles B más. Segundo, que dominen, que al menos sepan utilizar 3 manejadores de base de datos de los más comerciales, principalmente. Sería todo. Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, la verdad sí creo que es importante conocer estos tipos de temas porque las futuras generaciones que se van a involucrar tienen que tener conocimiento previo a lo que se enfrentan, porque nada más no es la clase, Claro. sino al mundo real. Muchas gracias, la verdad. Bueno, muchachos. Muchas gracias.